Hoy en Interfaz, los candidatos presidenciales entregan sus propuestas en materia de educación a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. El secretario de Educación Pública da el banderazo a la entrega de libros de texto gratuito. ¿Sabes cómo utilizar el metro correctamente? La UNAM desarrolló un estudio al respecto. Conoce las publicaciones científicas de México e Iberoamérica. En el mundo te explicamos el modelo educativo de Singapur. En nuestra sección de Notimex veremos los estudios de posgrado que Canadá ofrece y el festival I Love Science. La Asociación de Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas nos envía un reportaje sobre superhéroes ecológicos desde Colombia. En Cultura te mostramos los detalles de la exposición Amor Puro de Sarit Lichtenstein. Un reportaje sobre Xochipilli, el dios del amor, la belleza y las flores. Y en los deportes, un reportaje con el director de formación académica de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Quédate porque Interfaz está ahora en tu pantalla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un verdadero placer saludarlos en esta emisión del lunes 7 de mayo en Interfaz. Es un programa que profundiza la información en temas educativos de México y el mundo, porque la educación es la base del desarrollo de cualquier sociedad. Qué bueno que nos está acompañando esta mañana y como pudieron ya ver en el teaser, tenemos un programa muy completo, lleno de información y por supuesto, como cada mañana, saludo con muchísimo gusto a Grisela Yebra. ¿Y qué decir de Ana Cristina Olvera? Ana Cris, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo te fue? Muy bien, Omar, muy bien. Me da muchísimo gusto estar de vuelta aquí con ustedes. Como bien lo dices, pues en Interfaz tenemos un programa completísimo. Y pues yo muy contenta de estar aquí, contarles mi experiencia tan enriquecedora de lo que es el Johnson Space Center de NASA en Houston, donde se controlan las misiones tripuladas, se entrenan a los astronautas, controlan la Estación Espacial Internacional, han controlado el programa Apolo, por ejemplo, y pues tendremos muchas entregas sobre esta información que ayer platicábamos tú y yo por teléfono y veíamos que bueno, lo que les transmitimos el jueves y el viernes es apenas muy poco de lo que ya veremos, todo el trabajo que hiciste y todas las experiencias que tuviste por allá. Así es, Omar, sobre todo el aspecto educativo que lo entendí muy bien en una entrevista de las que hice. Yo creo que la exploración espacial es la mayor experiencia de aprendizaje de la humanidad, porque se hace camino donde no hay camino, todo es a base de prueba y error. Entonces es muy interesante lo que vamos a estar viendo, historias de éxito de mexicanos, etcétera. Exacto, aglutina yo creo que todas las variantes educativas en lo que es una exploración espacial. Muy interesante, ya lo estaremos viendo, platicaremos más adelante al respecto. Son tiempos de campaña electoral y nuestro propósito en este proceso que vive México es ofrecerle las diferentes posturas en materia educativa, por supuesto a todos ustedes. Consideramos que la educación es la base de cualquier desarrollo social, por eso le daremos seguimiento a los candidatos sobre lo que propongan en materia educativa. Nos encontramos en el proceso de una transformación educativa y necesitamos saber qué proponen para darle continuidad y hacer de México una potencia en educación. Así es, Omar, los candidatos presidenciales que están ahora en este momento en una contienda hacia el 1 de julio participaron en esta ocasión en la 25ª Asamblea de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, y ahí pues compartieron ante rectores, directores y representantes de 191 instituciones de educación superior del país lo que ellos están proponiendo, lo que son sus propuestas de campaña en materia de educación, sobre todo, por supuesto, en esta ocasión, en materia de educación superior. Vamos a ver todo lo que sucedió ahí. Durante el 3 y 4 de mayo se llevó a cabo la 25ª Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, con la presencia de 4 de los 5 candidatos a la presidencia de la República, en donde el secretario general de la ANUYES, Jaime Valls Esponda, entregó la propuesta Visión y Acción 2030. Valls Esponda detalló que la propuesta está basada en 5 ejes rectores. Destacó la aprobación general de la Ley de Educación Superior, así como la creación de un órgano nacional que defienda los intereses de este nivel educativo. Indicó que es necesario facilitar el ingreso de jóvenes a los niveles de educación superior y promover la responsabilidad de universidades en conjunto con el gobierno. Finalmente, sostuvo la importancia de brindar la certeza jurídica al financiamiento de las universidades públicas y estatales, pues dijo que la educación es la base del desarrollo de un país.
En relación al documento Visión y Acción 2030, propuesta de la NUYES para renovar la educación superior en México, el título hace referencia a la necesidad actual de atender los retos con una renovada visión de la educación superior y de implementar acciones guiadas por una nueva generación de políticas públicas oportunas y pertinentes para gestionar el cambio que requiere el proceso de transformación del país en un entorno globalizado y turbulento. En este contexto, se considera la educación superior, a la ciencia, a la tecnología y a la innovación, por supuesto a la cultura, como factores estratégicos para el desarrollo nacional. Certeza jurídica y presupuestal para el desarrollo de la educación superior. Señala la necesidad de concertar una nueva política para el financiamiento con visión de Estado, caracterizada por la corresponsabilidad entre el gobierno federal, los gobiernos estatales, para brindar certeza jurídica y presupuestal a las instituciones de educación superior y así permitir llevar a cabo una planeación de mediano y largo plazo, para cumplir así sus funciones sustantivas con equidad y los más altos estándares de calidad. Durante su intervención, el candidato a la presidencia de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, destacó la necesidad de crear un marco jurídico que evite la incertidumbre presupuestal de las universidades públicas de México. El tema de los presupuestos multianuales, es decir, ¿cómo va una universidad a planear su desarrollo si cada año tiene la incertidumbre de qué se le va a ocurrir al Ejecutivo en la iniciativa y qué van a resolver los diputados, pero además con la complejidad de que muchas de sus universidades, parte del recurso que reciben es federal y parte es estatal? Entonces, la incertidumbre del presupuesto del año siguiente es enorme. ¿Cómo va a poder una institución planear para los próximos 10 o 15 años si hay incertidumbre total todos los años? Por su parte, José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, sostuvo que es necesario ampliar la cobertura de la oferta educativa, pues detalló que en México hay una gran cantidad de jóvenes que no terminan la educación media superior por diversas causas. Indicó que de ningún joven debe dejar inconclusos sus estudios y por el contrario, se debe garantizar el acceso a la universidad. Hay que entrarle con más presupuesto, pero hay que entrarle también a la reflexión estructural de qué es lo que tendríamos que asegurar como mínimo para que los mexicanos que hoy están empujando la frontera del conocimiento fuera, tuvieran las condiciones para empujarlas dentro. Y si eso hacemos, cada peso adicional que le metamos en el presupuesto va a redundar en una mucha mayor capacidad de crecimiento. Durante el jueves 3 de mayo se presentaron en las instalaciones de la ANUYES los candidatos independientes a la presidencia Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón. La candidata independiente dijo que es indispensable una mejor gobernanza para la educación superior, así como una ley que sea menos restrictiva, enfocada a la equidad de género, y aseguró que es necesario aumentar el número de becas a nivel de educación superior. La universidad tiene que ser socialmente útil y de profesionistas comprometidas con su comunidad, con su estado y por supuesto con su país. Ustedes piden el 1.5, yo estaba pensando en elevarlo 2 puntitos del PIB al presupuesto de ciencia, tecnología, investigación y cultura, y por supuesto me comprometo a tener el presupuesto más alto de la historia para financiar la cultura. Tenemos que respetar a las universidades, respetar a las universidades, a las instituciones de educación superior, como formadores de ciudadanos libres, de ciudadanos comprometidos, de ciudadanos con valores democráticos. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón dijo que es necesario trabajar para que el gobierno federal sea un potenciador y genere empleos, y que los jóvenes egresados de universidades mexicanas tengan oportunidades para encontrar empleos. Los gobernantes tienen que ser sensibles a esa necesidad que tienen las nuevas generaciones, porque no es sostener una burocracia universitaria, sino es potenciar las nuevas generaciones. Y ahí no debe haber límite. Nosotros vamos a desaparecer la Secretaría de Desarrollo Social. No es necesaria. Esa ha generado pobreza. No se han resuelto ninguno de los problemas de pobreza de este país. Es una burocracia que cuesta demasiado dinero y dedicaremos ese dinero a potenciar la educación superior y la investigación y la tecnología. Pues ahí están las propuestas, Ana Cris, muy interesantes. Por supuesto, seguiremos hablando en tema educación, lo que dicen los candidatos. Vamos a ver, vamos a una pausa mientras tanto y regresamos.
Y el secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, aseguró que la reforma educativa tiene el nivel más alto de aprobación de entre todas las reformas que ha implementado el gobierno federal. Esto lo dijo durante el banderazo de salida a los vehículos que distribuirán los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2018-2019. A partir del próximo ciclo escolar, cerca de 28 millones de niños recibirán libros de texto gratuitos de contenido innovador con apego al nuevo modelo educativo. Se trata de 194 millones de libros que están viajando a todo el país para ser entregados en escuelas de preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 2018-2019. Al dar el banderazo de salida de estos materiales, el secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, reconoció el esfuerzo de este trabajo. Se dice fácil, pero no es solamente además la producción editorial de los libros, el diseño, etcétera, sino que corresponde sobre todo, en este caso, en el caso de este ciclo escolar, a un esfuerzo nucleado, condensado en la reforma educativa. Es decir, en el planteamiento de un nuevo modelo educativo, de aprendizajes clave, de distintos componentes curriculares, ahora organizados de una manera mucho más innovadora que en los ciclos anteriores. Por primera vez se incluyen libros para niños de preescolar que suman 120 títulos que se espera puedan leer a lo largo de los 3 años de su formación. Es fundamental porque lo que permite es que los niños tengan acceso a la cultura escrita y participen de ambientes. Se componen de una colección de 37 libros de texto gratuitos, 120 títulos diferentes para estudiantes de preescolar, libros y materiales para docentes y padres de familia, así como ejemplares en 22 lenguas indígenas, en braille y monotipo. Además, se cuenta con una colección de lectura que incluye títulos de autores como José Emilio Pacheco, Octavio Paz, Juan Rulfo, Julio Cortázar, Gabriela Mistral, entre otros. Desde 1960, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos ha producido 6.700 millones de libros que, si se acomodaran a lo largo, equivaldrían a ir y regresar 2 veces de la Tierra a la Luna. Pues ahí está, suficiente material para que los niños puedan desarrollar sus mejores potencialidades durante este próximo ciclo escolar, aplicando ya el nuevo modelo educativo. Pasemos a otros temas, porque como parte del Tercer Congreso Nacional y Primer Congreso Iberoamericano de Revistas Científicas, se están realizando talleres en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Vamos a ver de qué se trata esto. La Universidad Nacional Autónoma de México, por medio de la Red de Editores y Directores de Revistas Académicas y Arbitradas, en colaboración con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, realizó el Tercer Congreso Nacional y Primer Congreso Iberoamericano de Revistas Científicas. En primer lugar, por supuesto, darles la bienvenida a todos nuestros académicos y expertos que nos visitan de todas las instituciones educativas y de investigación de Iberoamérica, y por supuesto a todos los colegas de diversas instituciones que vienen de México. Los colaboradores en este congreso se conformaron por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Colegio de México y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El desarrollo en ciencia de un país no depende solamente de que sus investigadores publiquen en revistas internacionales prestigiosas, sino en la capacidad de producir revistas prestigiosas. Las revistas científicas son instrumentos que facilitan la evaluación de las comunidades científicas y su producción, y dentro de CONACYT estamos haciendo todo por promover a este sistema dentro de las comisiones evaluadoras. Porque en la UNAM tenemos diversos tipos de revistas, prácticamente todas las entidades académicas publican alguna publicación importante en el ámbito académico y científico, donde se confirma y se resalta la importancia de todo tipo de publicaciones científicas académicas para el cumplimiento de los fines de docencia, investigación, difusión y extensión de la cultura propios de la universidad. Guillermo Chávez, secretario técnico y subdirector de Revistas Académicas y de Investigación, platicó con la Agencia Informativa de Educación en México sobre el Congreso. Este tercer congreso es la tercera vez que se organiza. La primera fue en la Universidad de Yucatán, hace 4 años, a iniciativas de la doctora Dolores Almazán. Creo que tuvo bien tener esta idea de organizar un encuentro en el que los editores de revistas científicas de México
pudieran expresar de alguna manera, discutir también y analizar cuáles son los retos, la perspectiva de nuestras revistas y cuáles son los mecanismos o los medios que podemos nosotros implementar como editores y como responsables de las revistas de investigación en México para poder mejorar nuestro posicionamiento y nuestra visibilidad en todo el mundo. La Dirección General de Bibliotecas de la UNAM albergó el taller de indicadores de alto nivel para la ciencia mundial, mientras que en la Biblioteca Isidro Fabela de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se ofreció el taller de formatos para publicación de artículos académicos. Finalmente, en la Facultad de Odontología, la jefa del Departamento Editorial de Revistas Académicas expuso sobre el software Open Journal System. La intención era mostrar las actualizaciones, las novedades, hacer ejercicios como para enviar artículos, hacer dictámenes y conocer un poquito la plataforma. Sobre la importancia de eventos académicos relacionados con la investigación científica en México, Guillermo Chávez explicó. Desde su primera sesión está dirigido principalmente a los directores y a los editores de revistas académicas. Tiene el objetivo de profesionalizar o contribuir a la profesionalización de la labor editorial. Desde luego también ayuda a los investigadores a a fortalecer su método de divulgación de la ciencia, de difusión de la ciencia. En estos congresos se ven las buenas prácticas editoriales, lo que se está haciendo a nivel internacional y cómo poder lograr que los contenidos de nuestras revistas puedan llegar de mejor manera y más fácilmente hacia la comunidad estudiantil, tanto de licenciatura como del posgrado. Omar, pues hay que destacar que la Universidad Nacional Autónoma de México y muchos de los investigadores mexicanos destacan en la región en el tema de las publicaciones científicas. Y es muy importante homologar estos criterios porque existe una gran cantidad de publicaciones en inglés, sin embargo en español y pues también las lenguas que se hablan en la región iberoamericana, como es el portugués, hay muy poco publicado sobre material científico. ¿Cuántas veces nos quedamos sin el conocimiento de lo que se hace en la ciencia en otros países del mundo y que son avances muy importantes, pero precisamente porque no se ha logrado profesionalizar la labor editorial, nos quedamos a veces eclipsados con tanta información que hay y por supuesto, como tú dices, homologar detalles como es los términos de la ciencia que nos permite una divulgación de esa materia más eficiente y al acceso de todas las personas. Así es, así que importantísimo es este tipo de eventos para que se pueda publicar más en español en la ciencia. Vamos a hacer una breve pausa, pero esto es Interfaz. Al regresar tenemos mucha más información. Y hace unos momentos hablábamos de la importancia de la divulgación en la ciencia y en Interfaz contaremos con una sección precisamente dedicada a la orientación vocacional donde hablaremos pues, de las distintas instituciones educativas en México y también en el mundo para revisar qué están haciendo en materia educativa. Precisamente hoy nos acompaña en el estudio América Padilla Viveros. Ella es investigadora del programa de doctorado en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad del CIMBESTAB, una institución del CIMBESTAB, gracias doctora por estar con nosotros en Interfaz, muy importante, sobra decirlo, pero que también tiene dentro de su ADN la divulgación de la ciencia. Antes de entrar en detalles sobre lo que es el desarrollo científico y tecnológico para la sociedad, platíquenos cómo se encarga el CIMBESTAB de difundir, de divulgar la ciencia. Muchas gracias, Bienvenida. gracias por este espacio para mi institución, el CIMBESTAB, y comentando sobre la pertinencia de los temas que ustedes tan acertadamente están abordando y que poco espacio tienen justamente entre los medios. Uno de los aspectos fundamentales es esta parte de profesionalización de la divulgación, pero además el enfoque integrador o transdisciplinario que se le puede dar, y precisamente el doctorado que venimos a presentar tiene este enfoque, ¿no? Es cómo logramos o cómo incidimos en los grandes retos y temas que como sociedad tenemos. Al final del día, el ciudadano no estamos tan familiarizados con la ciencia o la tecnología o los aspectos técnicos, pero al final del día
los grandes retos mundiales como lo son agua, la alimentación, la energía, pues son cosa de todos y tienen muchísimo que ver con esto. En este sentido, Cinvestav es una institución con 56 años a la vanguardia del conocimiento y con una cantidad de campos del conocimiento en el cual se abarcan todos, 10 sedes a nivel nacional, tiene una amplia cobertura a nivel nacional y 680 investigadores. Produce 1.500 artículos por año en promedio durante los últimos años en las revistas de prestigio y justamente también dentro de programas específicos para la divulgación de la ciencia, la Dirección de Investigaciones Educativas que tiene este propósito de socializar y divulgar el conocimiento y la parte de proyectos más de índole de política científica, tecnológica y de innovación. Doctora, pues importantísima la labor que hace el Cinvestav desde hace ya más de medio siglo, pero bueno, por supuesto es una institución a la que los investigadores, los científicos pueden acercarse para seguir desarrollando su conocimiento, su investigación y por supuesto estudiando. Y ya entrando en materia específica de este doctorado del que nos va a hablar el día de hoy, creo que es fundamental porque como bien decía, la ciencia y la tecnología a veces se encuentran desligadas de la sociedad y es muy importante que ustedes estén tratando de formar profesionales, en este caso en nivel doctorado, que tiendan estos puentes con los tomadores de decisiones, para que la gente entienda la trascendencia de la ciencia y la tecnología en el día a día. Claro, en este contexto, nuevamente retomando los grandes retos que como sociedad, tanto a nivel global como nacional, tenemos, uno de ellos pendiente para México, el de educación, obviamente, sí, claro. Este enfoque de tener un doctorado con esta visión integradora y tomando como consideración o como punto de partida que Cinvestav tiene esta vocación científica, esta tradición científica, todos estos disciplinas del conocimiento de alto nivel, es justo que se integran en este seminario. La transdisciplina lo que está buscando es estar por encima de todas las disciplinas que se conectan, puede ser áreas de ciencias duras o áreas emergentes como biotecnología, nanotecnología, ingeniería química, la ingeniería misma, y buscarlos o llevarlos hacia las metodologías que aplica la política social, por ejemplo, la política de innovación, indicadores más robustos, ¿no?, que nos permitan realmente evaluar el estado de la ciencia y realizar planes estratégicos. Entonces, es un poco lo que busca este doctorado. Hay una planta de 50 profesores de las 10 sedes de Cinvestav que se encuentran conectados los diferentes temas, pero además se enriquece con la participación de instituciones como la UNAM, como la UAM, como el ITAM, y bueno, todo este grupo de personal especializado que se integra en equipos transdisciplinarios es lo que permite obtener una oferta en cuanto a tesis de doctorado muy novedosas, pero lo más relevante, que lleguen a abordar las principales problemáticas sociales en el contexto nacional y global. Eso me quería que nos especificara un poquito. El nombre es desarrollo científico y tecnológico para la sociedad. La sociedad pues es un ente muchas veces ahí medio nebuloso en la cual estamos conviviendo. Hay zonas rurales, zonas urbanas. Abarca todas estas opciones, sobre todo en una zona, como decías, global, pero en específico en Latinoamérica, donde existe mucha desigualdad social. Exacto. Que es muy importante echar mano de lo que es la tecnología y el desarrollo científico para poder equilibrar un poco esta problemática. Exactamente, entonces justamente retomando esta parte de ver a la sociedad como ese espacio en el que coexiste un grupo específico de personas, pero que también tienen una cultura, tienen una tradición, tienen un entorno, tienen un ambiente, tienen recursos naturales, tienen necesidades, ¿no? Entonces, también la visión de esta parte social es integral, o de estos fenómenos sociales incluso, ¿no? La inequidad, desigualdad, brecha de género, etcétera, ¿no? Entonces, la complejidad del fenómeno hace que nuestra principal propuesta de valor pues sea enriquecerlo a través de todas estas disciplinas en un alto nivel. Entonces, esa sería pues básicamente la oferta o el diferenciador del posgrado. Y bueno, pues es de esta forma en la que se aborda. Y bueno, estamos hablando de sociedad, pero viene la parte de sociedades del conocimiento, por ejemplo, ¿no? Que es un eslabón más arriba y en el cual estamos pues desafortunadamente rezagados. Entonces es urgente ponernos al día en esto, pero bueno, también es importante establecer indicadores
para México, para Latinoamérica, que nos permitan tomar esa visión estratégica y bueno, eso es el liderazgo que no se ha tenido versus los recursos naturales y las fuentes energéticas con las que contamos, ¿no? Riquísimo doctorado, sin duda. Pues para entrar en materia, las personas que nos están viendo y estén interesadas en acceder a este doctorado y por supuesto la oferta académica tan amplia y tan robusta del CINVESTAB, díganos para quién podría estar dirigido, cuál es el perfil del ingresado, del egresado y cómo, por supuesto, pueden acceder. Claro que sí. Toda la información la pueden checar en www.transdisciplinario.cinvestav.mx. Este programa va dirigido a aquel profesional que cuenta con un grado de licenciatura o de maestría. Tenemos las dos modalidades, puede ser doctorado directo o bien ya graduados de maestría, con promedio mínimo de 8 y que cuenten ya con la evaluación del examen nacional de ingreso al posgrado, el examen 3. Muy bien, pues muchísimas gracias. Te damos las gracias. Es tu casa, América Padilla Viveros, investigadora del CINVESTAB. Muchísimas gracias. Un gusto poder platicar contigo. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más en Interfaz. Seguimos en Interfaz y entramos a nuestra parte internacional del programa, donde estamos conociendo los diferentes vínculos que tiene México en la educación con otros países, pero también los sistemas educativos de países peculiares, emblemáticos. Y bueno, vamos a hablar de uno que hace 6 décadas era una colonia británica, pero hoy es una potencia económica en sí mismo, en gran medida, pues gracias al valor de la educación y de la disciplina. Se trata de Singapur. Vamos a ver cómo se manejan en materia educativa. ¿Cómo sacar a un país del pozo negro de la miseria y la degradación? Fue la pregunta que se planteó el padre fundador de Singapur, Lee Kuan Yew, en 1959, año en que aquel conjunto de islas asiáticas se independizó de la corona británica. Y es que esas fueron sus palabras para describir al que hoy es uno de los países más prolíferos del mundo. A inicios de la década de los 60, la realidad era diferente. Singapur apenas iniciaba su vida independiente, sin un solo recurso natural que explotar. Entonces, la estrategia se basó en 2 pilares: la libertad económica y una educación de vanguardia. Para ambos propósitos, el primer paso fue hacer del inglés el idioma oficial del país. Con ello, se mataron 2 pájaros de un tiro. En primera, se consolidó a Singapur como uno de los puertos más importantes del mundo. Y en segunda, se introdujo en los jóvenes la lengua de los negocios y hoy, la lengua del Internet. La nación asiática, desde su gestación, se convirtió en un espacio multicultural, donde las experiencias provenientes de diferentes países se amalgamaron y dieron, al mismo tiempo, identidad a los singapurenses. Para muestra, un botón. Hoy en día, 40% de la población de Singapur es de origen extranjero y 30% de los estudiantes de las principales universidades del país no nació ahí. Ello no significa una falta de amor por la patria. De hecho, este amor es uno de los puntos clave enmarcados en el documento Metas Deseadas para la Educación. De acuerdo con este reporte, elaborado periódicamente desde 1997 por el Ministerio Educativo, durante la primaria, los niños conocerán a su país generando un amor por él. En la secundaria entenderán las necesidades de Singapur y en el nivel denominado postsecundaria aprenderán a sentirse orgullosos de su nación y a entenderla en relación con el contexto internacional. El objetivo es generar un estudiante con confianza en sí mismo, con capacidad de un aprendizaje autodirigido, que sea un activo de contribución y un ciudadano preocupado de su entorno. Si se habla del sistema educativo de Singapur, una palabra fundamental es meritocracia. Desde los primeros niveles, los niños deben enfrentarse a pruebas. Las evaluaciones son constantes. Para entrar a la secundaria, los adolescentes de 12 años de edad realizan el Primary School Leaving Examination. Los resultados llevarán al estudiante a 3 opciones para continuar sus estudios: Express, Academia Normal y Técnica Normal. Los alumnos Express son aquellos con los mejores resultados y de quienes se espera terminen cursando alguna carrera universitaria. Los denominados NA y NT contarán con 4 años para poder alcanzar el nivel Express a través del trabajo y el esfuerzo.
Por cierto, el 10% de los jóvenes con las mejores calificaciones tienen la oportunidad de estudiar otro idioma, además del inglés y de las otras lenguas cooficiales, mandarín, malayo y tamil. Se ofrecen cursos de alemán, español, francés y japonés. Terminando la secundaria, hay otro examen, O-Levels. De nueva cuenta, hay 3 posibilidades acorde a los resultados que obtengan. El Junior College, es decir, el bachillerato preuniversitario, la formación profesional de 3 años en escuelas politécnicas y la última opción es la formación técnica, donde se preparan para oficios como peluquería o cocina. Quienes accedieron al Junior College tendrán una evaluación más, A-Levels. Buscarán entrar a las universidades públicas del país o marcharse a estudiar al extranjero. Este método ha demostrado su valía. Singapur se ubica entre los países con mejores resultados en las pruebas PISA, que analizan el aprendizaje en matemáticas, ciencias y lectura. La nación asiática se ubica en los 3 rubros entre los 5 primeros lugares. Sin embargo, esto no significa que el gobierno singapurense se duerma en sus laureles. Ahora, desde el Ministerio de Educación, se busca generar los cambios necesarios para que, de las escuelas, surjan profesionales capaces de cumplir con los requerimientos de las empresas que se asientan en la isla, sobre todo aquellas dedicadas a la tecnología, la petroquímica y la farmacéutica. Para el programa de investigación e innovación se invertirán $19 mil millones. Este incluye clases fuera de las aulas, la aplicación del aprendizaje aplicado a una edad más temprana y una vinculación estrecha de los jóvenes con las empresas. De acuerdo con el ministro de Educación del país, Ong Ye-kung, la educación es dinámica y los sistemas deben alinearse con el nuevo contexto económico y su trayectoria. Este modelo y su constante evolución han convertido a Singapur, una pequeña isla de solo 5.3 millones de habitantes, en el país con el mayor ingreso per cápita en 2010, con menos de 2% de tasa de desempleo y con uno de los futuros más brillantes, de acuerdo con organizaciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Así es, interesantísimo este modelo educativo que, como ya lo mencionaba mi compañero Rodolfo Hernández en su reporte, en el 2015 fueron el país número 1 en la prueba PISA que organiza la OCDE, donde pues analizan la calidad, la equidad, entre otras características. Tenemos aquí en el estudio precisamente a Rodolfo. Rodolfo, es un placer saludarte, muy buenos días y bienvenido a Interfaz. Hola Omar, Ana Cristina, un placer estar aquí en esta nueva etapa en televisión educativa. Y sí es muy interesante lo que platicas, es un país que tiene los mejores resultados, pero también hay que decirlo, hay mucha rigidez en su sistema educativo. Platicábamos ahorita que estaba la nota un poco de lo que es la disciplina en Singapur y tal vez sea esa misma disciplina la que le lleva a tener todos estos resultados. Es un país donde tirar basura no está permitido, donde la corrupción hay veces que se paga hasta con la vida porque hay la pena de muerte. Es un país donde también se habla mucho de que no se respetan los derechos humanos, pero bueno, vamos ahora con los temas educativos, que es lo que nos importa en estos momentos. Vamos por el primer punto que quisiera poner sobre la mesa, que es el inglés como idioma oficial. Creo que fue un gran acierto por parte del padre fundador de esta nación asiática el hacerlo el idioma oficial sobre el mandarín, sobre el malayo y sobre el tamil. Claro, estos idiomas también se aprenden en casa y también en la misma escuela, pero se le da una importancia vital al inglés. ¿Por qué? Porque es el idioma de los negocios. Nosotros lo sabemos, para ir ahora a buscar un empleo es necesario el inglés. Y me parece también importante aterrizarlo en México porque con el nuevo modelo educativo se va a impartir el inglés desde la educación básica, porque no hay nada mejor que enseñarle un idioma nuevo, un idioma diferente a los niños, porque es cuando son esponjas, cuando lo aprenden de una mejor manera, más fácil y pueden desarrollar. Así es, se abre el cerebro al mundo. Pues Rodolfo, muchísimas gracias por esta amplísima investigación. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Rodo para seguir platicando este tema. Perfecto.
pues seguimos aquí con Rodolfo Hernández. Muy interesante la información que nos dabas acerca del modelo educativo. Le comentaba a Omar que la vez que tuve oportunidad de visitar Singapur, es sumamente llamativo cómo es un mosaico de culturas asiáticas, pero de alguna forma como en una vitrina occidental, por este tema de la colonización inglesa, por el tema del inglés, que puedes ver cómo las microculturas conviven, pero al mismo tiempo tienen una unificación que les permite este desarrollo tan importante. Así es, y justamente esto del tema del inglés fue muy importante para unificar a esas tres culturas que decíamos, los malayos, los tamil y el chino mandarín. Se unificó gracias a este inglés, y al momento de que llegan, 40% de su población es extranjera, llegan, sí, la verdad es una fusión bastante interesante, y ya acá el invitado podrá decirlo un poco más, que abre muchísimo a los jóvenes, sobre todo el conocer otras culturas, el conocer otras formas de pensar, el conocer tal vez una forma diferente de emprender. La verdad es que es muy importante. También quiero dar un dato. Los maestros en Singapur son respetados, pero como si fueran médicos cirujanos, como si fueran ingenieros. El ingreso per cápita en Singapur es de $52,000. En México, para ponerlo un poco en contraste, es de apenas 8,000. Y los maestros ganan $58,000 anuales. La verdad es que es uno de los salarios más altos. Sueldo bastante alto, pero también hay que entenderlo. En sus manos tienen a los niños, tienen al futuro del país. Así que, pues la verdad es que Singapur es un ejemplo, claro, tomando todo lo positivo, y creo que nuestro país se está yendo por el buen camino, porque en Singapur ahora se está dando mucho impulso a lo que es la educación dual. También en el nuevo modelo educativo, sobre todo en el bachillerato, en México ya se está optando por esa opción. Claro, con el modelo un poco más alemán, pero pues un modelo que va a ser, yo creo, sumamente exitoso. Que para especificar un poco, el modelo de educación dual se lleva, digamos que de la mano con las empresas, ¿no? Tienen Así ellos es. posibilidad de capacitarse en distintas empresas, que es lo que se está aplicando en varias instituciones aquí en nuestro país. Claro que sí, capacitar justo para las necesidades de las empresas. Exacto. Pues muchísimas gracias. No, Gracias Rodo por estar con nosotros. Por supuesto estaremos presentando más modelos educativos, entre otra información internacional. Pronto estarás con nosotros. Gracias Rodo. Y desde el otro lado de la mesa es un placer, precisamente muy ad hoc de la importancia de lo que son los modelos internacionales. Nos vamos a un modelo también canadiense que, gracias a ciertas becas que ofrece la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior y también de la MEXID, pues tenemos aquí un claro ejemplo de este tipo de posibilidades que se ofrecen para estudiar en Canadá. Tenemos con nosotros a José Ángel Ramírez Paz, ex beneficiario precisamente del programa Proyecta 10,000 Canadá. Muy buenos días. Muy buenos días. Es un placer saludarte, José. El placer es mío. Muy joven, gracias. José, hola. Bienvenido. Pues platícanos de esta experiencia que tuviste en Canadá hace un año. Hace un año. Bueno, todo comenzó exactamente un año. Con base a mis calificaciones, a mi promedio, a mi actitud, a todo esto que me llevó a participar en este programa, salí beneficiado. ¿Qué promedio tenías? 9.8. 9.8. Wow, no, de pues, excelencia. ¿Estamos mejor hablando imposible, de casi. secundaria o prepa? De universidad. De universidad ya. Universidad. Válgame. 9.8. ¿Y cómo fue? ¿Quién se acercó? ¿En qué escuela estabas? Estoy en la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. Estoy estudiando todavía. Estoy a la mitad de mi carrera, en el 6º cuatrimestre. Viajé en el 3er cuatrimestre. ¿Qué es lo que estudias y cómo es que este intercambio, en este caso a Canadá, pues te abrió las perspectivas en torno a tu carrera, en torno a lo que puedes hacer en el futuro? Estudio la carrera de diseño digital en el área de animación. Quise participar en este programa precisamente por el fortalecimiento del inglés, ya que mi carrera es fundamental, el inglés, muy, muy fundamental. Quise participar, salí beneficiado, viajé, pude fortalecer mi nivel de inglés, y ahora con todos los softwares que existen en diseño son más fáciles de manejar y manipular para mí. ¿Cómo te enteraste de esta beca? ¿Quién se las ofreció para que precisamente les platiques de tu experiencia antes de haber viajado a los estudiantes que nos pueden estar viendo? En la universidad se hizo publicidad acerca de la beca, entonces tenía todo en contra porque no sabía si iba a estar por el cuatrimestre en el que estaba cursando, pero gracias a esto salí beneficiado por mi promedio. Eso es lo que me ayudó bastante mi promedio.
Claro. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de la vida después de conocer este país tan multicultural? Sí. Estábamos hablando de Singapur, yo creo que Canadá también es un excelente ejemplo de un lugar donde puedes conocer muchas culturas, adentrarte en ellas y bueno, además que son potencia en cuestiones de animación y de todo esta, bueno, de tu carrera. Sí, claro. Claro, yo quería crecer en este ámbito y sé que con esto lo puedo lograr y ahora quiero volver a repetirlo, pero me gustaría ir a otro país a tomar un curso. Eso es lo que ahorita tengo en mente y eso es lo que voy a luchar ahorita. Así como luché una vez ya por Canadá, ahora voy por otro programa y por otro país. ¿Y qué tal tu experiencia con la gente, con una nueva cultura, con el clima probablemente? Sí. ¿No? Duro. El clima, sí. ¿Te gustó? ¿Te pareció difícil vivir esa parte, esos contrastes entre sociedades, esos contrastes entre el clima, entre el idioma, etcétera? Los primeros días, la verdad es que la pasé un poquito mal, como lo dices, como por el clima, la comida, el idioma y sobre todo la gente es muy cálida, te recibe bastante bien. ¿Te quedaste en una familia o en un...? No, me quedé en la universidad. En la universidad. Pero nos encontramos muchísima gente mexicana por allá. Claro. Y hubo varias personas que nos invitaban a comer, que nos invitaban a su propia casa. Siendo canadiense, siendo estadounidense, siendo mexicana, allá conocimos bastantes personas. Claro. Y hasta la fecha tengo amistad con una chica de China. Y obviamente se comunican en inglés, ¿no? Completamente. Sí, en inglés. Bueno, es parte justamente de las riquezas de una experiencia académica, ¿no? Conocer otras culturas, además de estando en un solo país, conocer otras culturas precisamente por estas otras nacionalidades. Y hacer entrañables amistades de todo el mundo que después puedes ir a visitar. Claro. Oye, José Ángel, ¿se puede acceder a este tipo de oportunidades? ¿Qué le dirías tú a los chicos que pues tienen el gusanito de querer hacer algo así y creen que no se puede? Que luchen hasta el final y ya que lo tengan, lo aprovechen y después de ahí continuar hacia adelante. Perfecto, pues felicidades José Ángel Ramírez, todo el éxito tienes por delante, qué bueno que eres un joven de excelencia en materia educativa y que tengas esta oportunidad de hacer estos intercambios educativos que seguramente te harán apuntalarte respecto a otros que pues, a veces no les gusta mucho el estudio, pero sabemos que la educación es muy importante. Muchísimas gracias, José Ángel Ramírez, felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. Una breve pausa, regresamos con más temas en Interfaz. Seguimos en Interfaz, ahondando más en las distintas opciones académicas, sobre todo en temas de posgrado que existen en nuestro país. Y hoy nos acompaña en el estudio la maestra Jacqueline Cepeda. Ella es coordinadora de la Maestría en Políticas Públicas y Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y quien nos va a hablar, por supuesto, de este programa, pero también de una beca, la beca Alicia Martínez, para que todos sepamos de qué se trata y podamos acceder a ella. Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros en Interfaz. Hola, maestra, buenos días. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues importantísimo este tema. Ya habíamos hablado en temas de ciencia, cómo es importante vincularlos con la sociedad, pero otro de los grandes temas en estos momentos es el tema de género. ¿De qué se trata este programa y, por supuesto, de qué se trata la beca que están ofreciendo en Flaxo? Exacto. Bueno, digamos que el programa de posgrado se crea en un contexto en el cual se ingresa el tema de género para incorporarlo en las políticas públicas. Entra de manera muy fuerte en la agenda pública y la agenda gubernamental en nuestro país. Entonces, para poder incorporar esta perspectiva de igualdad de género en las políticas públicas se requieren formar profesionales capaces, ¿no?, de tener todas las herramientas teóricas y metodológicas para poder incorporar esta perspectiva en el análisis, en la formulación, en la implementación y en la evaluación de las políticas públicas. Entonces, en este contexto es que surge como un programa pionero en la materia en el país y estamos dirigidos a formar profesionales que justamente tengan todas estas herramientas para poderlas incorporar en la política pública. Políticas públicas de género en esta facultad. ¿Por qué vieron o qué analizaron dentro del desarrollo de las sociedades latinoamericanas para poder echar a andar una maestría como esta?
Bueno, evidentemente, digamos que la evidencia documental nos muestra que existen brechas de género, brechas de desigualdad muy importantes entre mujeres y hombres, ¿no? En nuestro país tenemos la evidencia en cuanto a datos estadísticos. Evidentemente, el gobierno creó e empezó a instaurar, digamos que instituciones dirigidas a incorporar la perspectiva de igualdad de género en las políticas públicas. Una de ellas, el Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, aquí lo que queríamos es que justamente se fuera reduciendo esta brecha de desigualdad de género. ¿Y cómo lo hacemos? En varios rubros, ¿no? No solo en lo laboral, en lo salarial. No, claro. Estamos hablando de un concepto mucho más amplio. Sí, en todas las políticas públicas, en todas las temáticas, en todas las políticas públicas, porque la desigualdad de género se encuentra inmersa en todos los espacios del desarrollo de la vida pública y la vida privada también. Entonces, en este sentido, es que estos análisis nos muestran que justamente persisten las brechas de desigualdad en diferentes espacios públicos y privados. Entonces, en este sentido, era necesario crear un programa dirigido a formar profesionales que fueran capaces de desarrollar habilidades teóricas, metodológicas, conceptuales, para poder incorporar medidas que justamente fueran dirigidas a reducir estas brechas de desigualdad de género. Era como un poco el diagnóstico, y justamente se creó en un contexto en el que se acercaron dependencias gubernamentales a la facultad, a la Flaxo México, porque necesitaban estas herramientas, ¿no? Necesitaban formarse y profesionalizarse. En este sentido es que se inició en la Flaxo México, es pionera en cuanto a los diplomados en la materia, pero también cuando creamos la maestría, que se creó en el año 2009. Fue Correcto. De las primeras y fue justamente atendiendo esta demanda de profesionalización. Precisamente para entender un poco mejor cuáles son todas las áreas que se tienen que considerar o todas las competencias que se tienen que desarrollar para formar a estos profesionales que después puedan integrarse a las distintas instituciones gubernamentales o de otro tipo y desarrollar estos programas con perspectiva de género. ¿Qué tipo de módulos, qué tipo de enfoques diferentes tiene esta maestría para poder hacer este desarrollo integral? Sí, el programa de posgrado, digamos que está dirigido a ir analizando una a una cada una de las fases del ciclo de la política pública. Ese es como el centro del programa, así es que iniciamos con la fase de problematización, digamos, identificar cuál es un problema público y un problema público con perspectiva de género. Después, en qué consiste la formulación, el diseño de una política pública, cómo en esta fase podemos incorporar la perspectiva de igualdad de género, después en la implementación y en la evaluación, porque queremos que sea algo integral, no que, digamos, la intención es que se incorpore en cada una de las fases del ciclo de la política pública. En todo esto llevamos ciertos temas transversales, ¿no? Que son para todas y todos los estudiantes, pero también al finalizar tenemos unas ciertas temáticas especializadas. Por ejemplo, en este momento, dada también la situación de violencia de género que está actualmente, uno de los temas que más se están viendo ya en la última fase de la elaboración de tesis es el tema de violencia de género, pero tenemos todos los demás temas, presupuestos con perspectiva de género, medio ambiente y género, educación y género, o sea, tenemos diferentes temas y cada uno se trata de que cada estudiante, en función de su propia experiencia laboral y el área en la que se desempeña, pueda elegir el área de interés que está de acuerdo a sus propias actividades. Cuando dijiste todas y todos los estudiantes, bueno, es una pregunta que me llama la atención. Uno podría suponer que hay más mujeres interesadas en este tema, pero quizá no. Bueno, digamos que estadísticamente sí hay más mujeres en el programa. Esto es como una cuestión cultural que históricamente, digamos que las mujeres hemos sido quienes hemos formado un grupo de interés que hemos ido luchando para poder ponernos los temas que nos están en los cuales estamos siendo víctimas de desigualdad, digamos, de alguna manera los ponemos sobre la mesa. Sin embargo, el tema de género es un tema dirigido a hombres y mujeres. Claro. Entonces, digamos que
la perspectiva de género no es limitativa a las mujeres, aunque sí, en este momento sí hay más mujeres que están en el programa porque digamos que se encuentran más inmersas en el trabajo actualmente. Pero sería muy bueno que hombres también principalmente se inmiscuyeran en ese tipo de opciones académicas, ¿no? Exacto, es un tema que se está trabajando, estamos trabajando mucho las masculinidades con perspectiva de género, no para un poco ir deconstruyendo esa masculinidad hegemónica que tampoco es benéfica para los hombres, ¿no? Claro. Realmente el tema de desigualdad de género también afecta a los hombres, esto está comprobado, entonces claro que hay hombres que están, digamos, se interesan en el tema y bueno, que también está totalmente abierto el programa de posgrado para que acudan a la convocatoria. Si te parece bien, vamos a hacer una breve pausa y regresando pues nos das los datos finales de cómo, cuándo, dónde se pueden inscribir y cómo acceder a no solo al programa, sino también a esta beca y con qué enfoque tiene esta beca. Claro que sí. Hacemos una pausa, volvemos. Esto es Interfaz. Bueno, pues seguimos en Interfaz, estamos platicando con Jacqueline Cepeda, coordinadora de la Maestría en Políticas Públicas y Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y nos va a dar los últimos datos de cómo acceder a este programa del cual ya platicamos y a la beca Alicia Martínez. Exacto. En este marco de la apertura de la convocatoria a la 6ª promoción de la Maestría en Políticas Públicas y Género, estamos ofreciendo dos becas Alicia Martínez. Llevan este nombre en honor a una gran académica de la Flaxo México, pionera en los temas de género, que fue quien creó el primer diplomado en Políticas Públicas y Género en la Flaxo México. Entonces estamos otorgando estas dos becas que digamos que están dirigidas a la exención del pago de la matrícula de la totalidad de la maestría, de los 24 meses que dura la maestría. Y lo que tienen que hacer es ingresar a la página de internet de la Flaxo México, www.flaxo.edu.mx, y allí podrán encontrar todos los datos. Digamos, está dirigido específicamente a 2 personas que trabajen en organizaciones feministas mexicanas, digamos, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Tienen que ser postuladas por una organización de esta naturaleza que sea mexicana y digamos que está ahorita abierta la postulación, se cierra el 28 de mayo y pueden concursar, digamos, todas aquellas personas que trabajen, que lleven 5 años trabajando en estas organizaciones feministas mexicanas. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Lorena, por haber estado con nosotros en esta mañana de lunes y por supuesto llevarnos todos los pormenores de esta beca, de este programa tan interesante que es importante abordarlo y luego pues traer a los resultados a algún estudiante para ver qué fue sus conclusiones sobre esta maestría. Muchísimas gracias. Claro, con mucho gusto. Aquí estaremos cuando nos inviten. Gracias. Gracias. Omar, pues llegó la parte del programa, una de las favoritas, la parte de ciencia y tecnología, donde vamos a poder ahondar un poco más en esta gran experiencia de la que tuvimos oportunidad de participar en los días pasados. Pues fuiste la ganona porque te fuiste tú. Bueno, pero trajimos muchísimo material que vamos a estar compartiendo con los espectadores de Interfaz y, por supuesto, todos los consumidores de los contenidos de la Agencia Informativa de Educación de México. Entonces, quiero comentarte un poco más con base en algunas imágenes que vamos a estar viendo, que son, digamos, como una pequeña muestra de lo que vamos a ver. Porque además es mucho material para... ¿Te fuiste el jueves? No, el miércoles en la tarde, estuviste, llegaste allá el mismo miércoles, estuviste jueves y viernes. El mismo viernes te regresaste. Fueron 2 días, 3 prácticamente muy intensos, donde pudiste hacer entrevistas, por supuesto conocer a profundidad lo que es la NASA, esta famosa frase de Houston, tenemos un problema, ¿no? Que todo el mundo hemos visto en películas, bueno, en una película que precisamente habla del Apolo, pues es justamente ahí donde estuviste, ¿no? En este lugar donde se concentran los lanzamientos o se dirigen muchas misiones espaciales.
Exacto, Omar. Pues tuvimos oportunidad de visitar el Johnson Space Center. Este es el centro de la NASA, de los 10 centros que existen a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Este es el centro que se encuentra en Houston, en la ciudad de Houston, Texas. Y bueno, este centro está dedicado a cosas específicas. Todas estas imágenes que estamos viendo son exclusivas. Son exclusivas y son pues desde las entrañas. Tomaste con un equipo que te acompañó, ¿no? Exactamente, ellos hicieron favor de pues proporcionarnos un par de camarógrafos que estuvieron siguiéndonos durante todo este recorrido en el Johnson Space Center. Y bueno, a lo que se dedican en ese centro es a las misiones tripuladas, digamos, a desarrollar las misiones que llevan a seres humanos al espacio, al entrenamiento de astronautas y, por supuesto, pues controlar ese tipo de misiones tripuladas como lo es la Estación Espacial Internacional. En estos momentos ellos controlan todo lo que sucede ahí en la Estación Espacial, o por ejemplo el programa Apolo, que fue el que llevó a los seres humanos hasta la Luna, 12 personas que han logrado caminar sobre la superficie lunar. Ahí estamos viendo, por ejemplo, Rocket Park, un espacio donde tienen reservado un cohete Saturno 5, que es el cohete pues el más grande que se ha utilizado hasta el momento en la historia de la humanidad, y fue el que llevó a las misiones Apolo hasta la Luna. Entonces es muy impresionante poder ver, pues prácticamente tocar a este que es uno de los desarrollos tecnológicos más importantes de la humanidad. Tuvimos oportunidad de conocer instalaciones como es el área donde entrenan los astronautas, donde se tienen maquetas de la Estación Espacial Internacional y ellos entrenan los diferentes procesos que tienen que llevar a cabo ahí arriba. Recordemos, la Estación Espacial Internacional es un laboratorio, el único laboratorio orbital, es decir, el único laboratorio en el cual se pueden desarrollar experimentos en la órbita de la Tierra en condiciones de microgravedad. Y bueno, eso es lo que lo hace completamente único. Lo que platicábamos con la gente, quiero hacer un reconocimiento muy especial a Carlos Fontanot, al director de imágenes de la Estación Espacial Internacional, quien estuvo gestionando todas las facilidades y además nos estuvo dando todos estos recorridos en español para que toda la gente de México y de Latinoamérica pueda entender a profundidad lo que está sucediendo ahí en el Johnson Space Center, que la exploración del espacio es la experiencia de aprendizaje más grande que ha tenido la humanidad y que tiene la humanidad. ¿Por qué? Pues porque estamos metiéndonos en un campo que no es lo normal, digamos, lo habitual. Se tiene que diseñar nuevas estrategias, se tiene que innovar, es donde sucede la verdadera innovación, porque se tienen que encontrar formas de ir a lugares donde no sabemos bien lo que vamos a encontrar, donde no se ha explorado. Entonces, por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo en pantalla son de una alberca, que algunos dicen que es la alberca más grande del mundo, donde también se tiene una maqueta de la Estación Espacial Internacional y ahí se sumergen los astronautas en sus trajes espaciales con las que hacen las caminatas espaciales y pueden de alguna forma ensayar lo que tienen que hacer en el exterior. Los astronautas que van a la Estación Espacial Internacional, una de sus tareas fundamentales es poder hacer reparaciones y poder hacer maniobras de optimización de este laboratorio afuera, cosas que no puede hacer una máquina, que tiene que hacer un ser humano que esté en control de la situación. Esto que acabamos de ver es a modo de una presentación, una primera introducción, pero estaremos viendo a lo largo de la siguiente semana ya una serie de trabajos más, bien elaborados sobre lo que estuviste viviendo allá. Así es, y además la relación con la educación, platicamos con Joe Acaba, un astronauta que es ex maestro de secundaria, y él nos va a explicar este plan del año de la educación en la estación. Platicamos con muchos mexicanos que han tenido éxito, carreras exitosas desde sus estudios, así que no se lo pierdan aquí. A partir de la próxima semana, de lunes, estaremos presentando estos trabajos especiales. Hoy, por lo pronto, una probada de este excelente trabajo que realizaste. Felicidades, Ana Cris. Y mientras tanto, vamos a hacer una pausa. Regresamos con más temas a Interfaz. Y para los que nos gusta la cultura y el arte, damos la bienvenida a esta sección en la que presentaremos los proyectos educativos culturales y sus iniciativas, exposiciones, museos, reseñas y todo lo que tenga que ver con la educación en materia cultural. Vamos a ver un trabajo sobre la exposición Amor Puro de Sarit Lichtenstein,
que será inaugurada precisamente mañana en la galería de nuestra casa de trabajo en la Dirección General de Televisión Educativa. Es un trabajo que se trajo precisamente desde Alemania, donde ella tiene su galería de arte y por supuesto gran parte de sus obras, aunque por supuesto ella es mexicana. Amor Puro es el título de la exposición de la creadora mexicana Sarit Lichtenstein, que será inaugurada este martes 8 de mayo a las 19 horas en la galería de la Dirección General de Televisión Educativa. La muestra se conforma por 26 piezas pictóricas y 2 instalaciones que llevan como nombre Jardín Botánico y Círculo de Independencia, las cuales comparten un lenguaje y mensaje que la también galerista y promotora cultural explica a continuación. Hay un lenguaje en común, sobre todo el lenguaje del color y el lenguaje del mensaje. El mensaje social que yo quiero dar, lo importante que es el arte para la libertad, lo importante que es educar a la gente a través del arte y claramente invitar a la imaginación y a la fantasía del espectador. Como 26 piezas más las 2 instalaciones. Una instalación cuenta de 20 diferentes puntos, que es el Círculo de Independencia, que habla de valores del ser humano, y la otra instalación cuenta... Respecto a la función educativa del arte, Lichtenstein está convencida de que es necesario el acercamiento de niños y jóvenes a las expresiones y manifestaciones artísticas para contribuir con su formación integral. Creo que es muy importante desde niños invitar a los niños a llevar a museos, darles clases de pintura, que trabajen con las artes visuales, sobre todo para darles la posibilidad de imaginar y de crear, ¿no? Sarit Lichtenstein combina su actividad creadora con la de maestra de expresión pictórica, labor con la que busca que sus estudiantes tengan una mayor vinculación consigo mismos a través del arte. En mi galería doy clases de pintura una vez a la semana a quien quiera venir a aprender Painting Expression. Yo lo que enseño es a desarrollar la creatividad y sacar el mejor potencial de cada persona. Con más de 80 exposiciones en México, Asia, Medio Oriente y Europa, donde reside y gestiona una galería, Sarit Lichtenstein agradece la apertura del espacio en televisión educativa para compartir con el público mexicano parte de su trabajo creativo, el cual ha desarrollado a lo largo de su vida. No se pierdan la oportunidad de visitar esta exposición aquí en las instalaciones de televisión educativa. Y en el Museo de Antropología e Historia se exhibe la muestra del dios de las flores, Xochipilli. ¿Quiere ver de qué se trata? La visión interdisciplinaria de la historia del arte, la arqueobotánica y la arqueología se fusionó en la muestra El Príncipe de las Flores que alberga el Museo Nacional de Antropología. Encontrada a mediados del siglo pasado en las faldas del volcán Iztaccíhuatl, cerca de Tlalmanalco, Estado de México, la escultura de Xochipilli constituyó durante algún tiempo un enigma para los estudiosos de la cultura mexica. De acuerdo con la arquitecta Pilar Cuairán, el principal objetivo de la muestra es captar el interés de los jóvenes a quienes se les ofrece la posibilidad de resignificar la pieza como síntesis y portavoz de la cultura a la que pertenece, además de incluir en su disfrute a las personas con alguna discapacidad. Es fundamental que estos espacios estén creados especialmente para ellos. Además de Cuairán, en la curación de esta obra se utilizó la experiencia de la arqueóloga Bertina Olmedo, curadora de la Sala Mexica de Lina, y la visión científica de la doctora Aurora Montúfar de la Coordinación Nacional de Arqueología de la misma institución, y se involucraron casi 200 profesionales de diferentes disciplinas. Ha sido un trabajo en equipo, producto de muchas especializaciones, y me parece relevante que los visitantes a la exposición y concretamente niños y jóvenes lo sepan, porque es una forma de decirles que tienen una cabida laboral también, independientemente del camino que decidan elegir en la cultura y en el quehacer cultural. Además de interactiva, la exposición es ampliamente didáctica, al ofrecer diversos cursos de lectura a los visitantes, entre los que se encuentran los niños, como parte de un objetivo académico. La mayoría de los visitantes que recibimos son alumnos de educación básica, que ya sea vienen como parte de actividad escolar con sus maestros en una visita escolar, o vienen los días domingo acompañados de sus familias, de sus hermanos, etc. Esta obra maestra del Patrimonio Cultural de México fue labrada por manos chalcas hace más de 500 años y se presenta en el museo como parte de la serie Una pieza, una cultura. Permanecerá hasta julio próximo en la sala A1 del museo.
Y bueno, pues después de esta interesante invitación para ir al Museo de Antropología, tenemos con nosotros a Eduardo Gaitán. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Omar, ¿y tú qué tal? Bien, bien, pues muy contento porque dentro de la perspectiva beisbolera, pues ahí vamos, ¿no? Los Yankees, ahí la llevamos. El Yankee que llevas dentro y también por fuera, ¿no? Lo externas. Ana Cristina, ¿cómo estás? También qué gusto saludarte después de tu aventura por Houston, ¿no? Gracias, sí, gran aventura, gran aventura. Pero cuéntanos un poco de qué nos van a entregar el día de hoy en materia deportiva y educativa. Vamos a platicar de algo muy importante para tener atletas que consigan medallas olímpicas, centroamericanas, panamericanas y mundiales. No solamente se necesitan buenos atletas, sino también buenos entrenadores. Vamos a hablar de lo que nos sucedió, de lo que tuvimos la oportunidad de ver en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Pedro Gómez, el subdirector académico, nos platicó acerca del programa deportivo e institucional que tienen. ¿Qué les parece si vamos a ver la siguiente nota? Por favor. De las 5 medallas que se obtuvieron en Río, en los Juegos Olímpicos de Río, 4 de ellas tuvieron una intervención importante egresados de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, desde el plano metodológico. Y de las 20 medallas que se obtuvieron en deporte paralímpico, 15 de ellas estuvieron vinculadas con metodólogos o con entrenadores nacionales de deportistas paralímpicos. Logros irrefutables que ilustran la excelencia académica de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. La ENED ofrece una licenciatura en entrenamiento deportivo que tiene duración de 4 años. A lo largo de 8 semestres, los estudiantes adquieren la capacidad de dominar el entrenamiento y la formación en 14 diferentes disciplinas y la especialización en una de ellas, desde la iniciación deportiva hasta llevarla al alto rendimiento. El profesorado altamente capacitado y calificado se convierte en detonante para lograr una excelente formación. Pues aquí la primera parte de este interesante reportaje, porque vamos a ir a una pausa. Perfecto. Y precisamente para comentar y darle profundidad a este importantísimo labor de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Exactamente. Una pausa, regresamos. Pues ahí está, Eduardo, la segunda parte. Vamos a seguir viendo qué es lo que platicamos con Pedro Gómez Castañeda, el subdirector vocacional y académico de la Escuela Nacional de Educaciones Deportivas. El profesorado con el que disponemos es de alto nivel. Muchos de los docentes que tenemos son egresados de esta misma institución, pero que además ya tienen una formación con un posgrado, ya sea en el país o también en el extranjero, y esto permite que los alumnos pues tengan otra visión sobre los acontecimientos actuales en el deporte. La plantilla de alumnos se mantiene en un total de 450, es decir, alrededor de 100 estudiantes por grado. No existe saturación ni sobrepoblación en el plantel, lo que se traduce en una institución de excelencia educativa que brinda tiempo y atención a detalle. La ENED se ha convertido en semillero de hombres y mujeres que mejorarán el desarrollo deportivo de México. Tanto sus egresados como quienes hoy estudian han elegido cargar con la responsabilidad del rumbo que tomará la cultura física a nivel municipal, estatal y nacional. Muchos de nuestros egresados actualmente se están desempeñando como metodólogos de alto rendimiento en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, pero también están apoyando en diferentes institutos estatales del deporte, elaborando diferentes planes de entrenamiento. Los requisitos para ingresar a la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos son simples pero sustanciales. Bachillerato concluido y someterse al proceso de admisión. Por supuesto, la demanda es alta. Para mantener la calidad educativa, los lugares son limitados como ya hemos visto. Es primordial tener pasión por el deporte y estar familiarizado con el mundo del entrenamiento. La experiencia siempre será un aliado importante. Precisamente en el mes de mayo vamos a tener este proceso de admisión en donde esperamos alrededor de 950, casi 1000 aspirantes, que son los que continuamente año con año están buscando la posibilidad de ingresar a la escuela, de los cuales solamente 151 van a tener esa posibilidad. El contacto con el mundo real, aplicar lo aprendido, una de las ocupaciones de la ENED para con sus alumnos, desde el inicio de la carrera poner a prueba sus conocimientos. Los primeros semestres tienen una posibilidad de hacer observaciones, de hacer análisis con respecto a esas observaciones, y después se elabora un proyecto
Ellos se van vinculando, van teniendo una participación importante desde los primeros semestres hasta culminar la carrera, lo que permite precisamente pues, que tengan esta vinculación directa con atletas de alto rendimiento. En resumen, la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos es un instituto que implementa un modelo académico enfocado en lo particular, en dar a cada individuo las herramientas necesarias para transformarse en un verdadero profesional del deporte. Dos puntos interesantes que me llamaron la atención. En mayo, este mes, son las inscripciones para el siguiente ciclo, para el inicio, y debieron haber tenido que terminar la preparatoria, el bachillerato, los estudiantes que estén interesados. Exactamente, son los requisitos: haber concluido el bachillerato, hacer el examen de admisión, que es muy importante, en la tercera semana de mayo, para inscribirse en el mes de julio para el próximo ciclo escolar, y pues tener cierto contacto y tener pues estar al pendiente de alguna disciplina, no sé, a lo mejor 1 año, 2 años, que hayan estado trabajando con algún entrenador, que sepan de la formación, que tengan una pequeña experiencia. Claro, 14 de la formación, disciplinas. 14 de la formación deportiva. 14 disciplinas. Son las que puede uno aprender ahí. Exactamente, con la especialidad en una de ellas. Correcto. O sea, las 14 disciplinas se les enseñan a todos los estudiantes Por ejemplo, que están en la Escuela Nacional de Entrenadores. Pues es la básica. Estamos en México. No, claro, porque supongo que hay un gran interés, ¿no? Siempre por ese motivo. ¿Béisbol? Béisbol, atletismo, boxeo. Oye, me voy a inscribir, béisbol. Pues ya, para que hacer el veamos examen de entrenador admisión. de béisbol también, además de todo. Pues excelente alternativa. Gracias Lalo, gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión de Interfaz del lunes 7 de mayo. Mañana les tenemos mucha más información. Y pues recuerden que la educación es la base de todo, está en todos lados, es el andamiaje que sostiene. Gracias a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas. Gracias a todos ustedes. Esto es un trabajo de televisión educativa. Nos vemos mañana a las 9:30, a las 9 de la mañana.